Muy buenas tardes y bienvenidos todos a un nuevo vídeo del canal de Vicente Fuentes y de la página web ufopolis.com. Es un placer estar hoy con todos vosotros y bueno, el tema que vamos a tratar es realmente fascinante, es interesantísimo. A este tema, bueno, pues le vamos a llamar el top 10 de los avistamientos de extraterrestres más bizarros y más raros de toda la historia. Eh, Evidentemente, decir que son 10 casos, bueno, pues son 10 casos, podrían haber sido realmente 100 o podrían haber sido 1000. Tal es la casuística y tal es la variedad de reportes de extraterrestres que ha habido a lo largo de la historia. Pero bueno, queremos centrarnos en 10 casos y a lo largo de la historia de nuestro canal pues iremos explicando cada uno de estos casos con más detalle y además iremos exponiendo algunos otros, como por ejemplo el de Varginha, que se me viene a la cabeza ahora mismo, aquel caso increíble del año 1996 de Brasil. Bueno, pues lo estudiaremos en profundidad más adelante. Pero bueno, hoy vamos a exponer un pequeño recopilatorio de los casos más bizarros de la ufología y lo vamos a hacer expuestos en una clasificación. ¿Cuáles fueron los humanoides más raros que se han visto en todos los años de investigación ufológica que se han realizado hasta el momento? ¿Cuáles fueron los casos más interesantes desde el punto de vista científico? Si lo que cuentan los testigos es cierto, ¿qué tipo de reacción tendrían ustedes si se llegasen a cruzar con alguno de estos especímenes que vamos a explicar a continuación? ¿Tendrían miedo? ¿Tendrían pavor? ¿Tendrían a lo mejor curiosidad? ¿Querrían entablar algún tipo de contacto con ellos? ¿Les causaría rechazo? ¿Llegarían a entenderlo? Entenderlo básicamente como una parte más de la existencia o huirían presas del pánico. Son preguntas preliminares que habría que empezar a plantearse porque los casos que vamos a tratar eh, son fascinantes, son muy potentes a nivel visual, es un poco para hacerse un poco la película de los hechos, ¿no? Y bueno, pues sobre todo es muy humano, es un tema muy humano, porque son personas como usted y como yo las que se plantaron ante estas situaciones y bueno, pues ellos reaccionaron de una manera, normalmente con sorpresa o con bastante temor, ¿no? Pero habría que ver qué habríamos hecho nosotros en su caso, ¿no? Es un poco lo que estamos diciendo. Bueno, vamos a empezar por el número 10. Es el extraño humanoide de Marius de Wilde. Este caso ocurrió en Francia el 10 de septiembre de 1954, en plena oleada de avistamientos de humanoides de aquel año en Francia, ¿no? No fue un caso aislado, hubo más de un caso de este tipo. Bueno, este es un ser enfundado en un mono que se presentó ante un campesino francés, como decíamos a finales del año 54. Tenía casco, tenía guantes, tenía también una especie de extraña escafandra, y se podía ver que había un ser en su interior con los ojos rasgados. Ese ser tenía la tez oscura, es decir, era como de piel morena. Tenía un gran tamaño craneal, pero es un avistamiento muy raro porque aquel ser era bastante pequeño. No mediría más de un metro, ¿no? Eh, el avistamiento fue profundamente perturbador porque resulta que Marius de Wild, que era un campesino, bueno, pues estaba pastando allí con sus ovejas, con su rebaño y tal. El perro se quedó totalmente tieso, una cosa bastante curiosa. De hecho, el propio Marius de Ville también tuvo una parálisis de todo su cuerpo. Y bueno, pues es muy interesante porque en ningún momento de aquella parálisis del señor Marius de Ville, pues dejó de percibir la realidad. Y claro, fue muy interesante el hecho de poder observar tanto un objeto volador no identificado posado en el terreno junto a este ser, un ser que podemos decir que es de lo más raro que ha habido en la historia de la ufología, ¿no? Bueno, vamos a por el caso número 9. Tenemos La Niña de las Estrellas de Antonio Vilas Boas. Este es un caso enmarcado bueno, pues en toda la casuística de las luces de la muerte que el periodista pues Pablo Villarrubia ha estudiado en algún libro que ha publicado y la verdad es que es fascinante, ¿no? Y bueno, pues ocurrió en el estado de Minas Gerais
y es un caso ocurrido el 16 de octubre del año 57. Bueno, este caso tiene todos los componentes bizarros que se requieren para una clasificación de estas características. Es un hombre que fue abducido y entonces en su abducción pues se le presentó una extraña mujer humanoide, eh, pues la verdad es que bastante rara, bastante bajita y bastante rara. Am, pero antes de eso, pues es una abducción típica de seres grises, según explicaba el señor Vilas Boas, que por cierto mantuvo su versión de los hechos hasta el día de su muerte. Y bueno, pues estos seres grises que se presentan allí en plena abducción, este hombre supuestamente fue llevado al interior de un objeto volador no identificado, y estos seres le quitaron la ropa y le empezaron a untar una especie de, bueno, pues de sustancia negra que le producía algún tipo de excitación sexual. Entonces, después de eso, se presentó esta extraña mujer, que no era una mujer, era como una especie de híbrido humano y extraterrestre, y este hombre pues asegura haber mantenido 2 veces relaciones sexuales con esta extraña individua, eh, y claro, todo esto sin tener ningún tipo de atracción sexual hacia ella, pero en base a la sustancia química que le habrían impregnado por su cuerpo, pues habría podido tener la capacidad de realizar el acto sexual con este híbrido, ¿no? Muy interesante porque este hombre se dio, eh, pues, dijo siempre la misma versión de los hechos, nunca jamás se llegó a retractar de lo que estaba diciendo y siempre siempre tuvo la sensación de haber sido una especie de cobaya de un experimento genético. Así es como lo definía él, ¿no? Bueno, pues ahí está la extraña mujer del caso de Antonio Vilas Boas, un caso realmente espectacular, ¿no? Bueno, vamos al número 8, los extraños seres de Florencia. Es una señora que se disponía a llevar flores a las tumbas de sus seres queridos y, bueno, pues a las afueras de Florencia se adentra en un bosque. Estamos en el año 1954. La situación se la pueden imaginar porque fue totalmente surreal. La mujer va con su ramo de flores por el bosque y de repente se estremece porque ve un objeto volador no identificado, una especie de nave pequeña, de aspecto romboide, y de repente aparecen como una especie de niños que van enfundados en un mono, bueno, muy ceñido, como plateado, decía esta señora. Y entonces es curioso porque los niños comienzan a rodearla y empiezan a quitarle el ramo de flores, intentan como a medio intentar subirse a ella. La mujer no llega a percibir muy bien qué extraño idioma están hablando, porque hablan como una especie de lu, li, así como solamente palabras con la L. Y claro, la señora, claro, todo esto es una señora con unos conocimientos científicos muy limitados, pero se da cuenta de que no es normal porque los niños tienen como progeria, tienen como arrugas en su piel. Es una cosa bastante interesante en el caso. Y también tienen los dientes puntiagudos, algo que perturba claramente a la señora cuando se da cuenta de ello, ¿no? Em, bueno, este caso fue portada de la Domenica del Corriere en 1954 y está enmarcado en uno de los, pues evidentemente como uno de los casos más raros que ha habido nunca en la historia del fenómeno, ¿no? Bueno, el número 7 vamos a hablar del extraterrestre de Roswell, que es el caso, pues a lo mejor más famoso de los que vamos a hablar aquí en este top 10, de cosas, de avistamientos, pues bizarros, de marcianos o de extraterrestres, como queráis llamarlos, ¿no? Y qué hay más mítico para los amantes de lo extraño que el bizarro y extraño vídeo aparecido de la mano del productor Jacques Chantilly en 1995, en donde se aseguraba que el gobierno de los Estados Unidos había grabado a un extraterrestre y le hacían una autopsia a aquel extraterrestre, ¿no? Bueno, ha habido mucha polémica con respecto a ese vídeo, porque ese vídeo no se corresponde con las descripciones de algunos de los integrantes de aquella trama, de aquella gran trama de Roswell, eh, bueno, pues básicamente en torno a las descripciones que se hacían de seres quizás similares en su aspecto, pero de un aspecto mucho más pequeño, de un tamaño mucho más pequeño, ¿no?
Lo cierto es que no hay un vídeo más polémico en el tema OVNI que aquella abducción en la que yo sí que os puedo comentar que evidentemente los cuerpos, es decir, el teléfono, los utensilios, sí que pertenecen al año 47. Eh, sí que os puedo comentar que los médicos realizan un estupendo trabajo si son actores porque hacen una autopsia tal y como se habría hecho a día de hoy con los análisis del método científico forense. Y sí que os puedo comentar también que si es una marioneta lo que estamos viendo, bueno, pues es una marioneta de un altísimo valor porque posee, podríamos decir que son los efectos especiales mejor realizados de la historia del cine, ¿no? Porque la sangre aparece totalmente coagulada. eh, bueno, las diferentes capas de dermis y epidermis aparecen perfectamente diferenciadas. Y bueno, me parece bastante interesante, ¿no? Ahí tenemos al extraterrestre de Roswell del año 1947. Bueno, vamos al número 6, el monstruo de Flatwoods. Este es uno de mis preferidos porque a mí me fascina este caso, ¿no? Es un caso impresionante del que aún hoy hay personas que afirman verlo en la misma localidad de Flatwoods en Estados Unidos, ¿no? Bueno, estamos hablando de 1952, hay un grupo de chicos que está jugando al fútbol americano y de repente ven bajar un extraño objeto luminoso del cielo que fue a posarse a un bosque cercano y bueno, pues los chavales pues van corriendo raudos y veloces a verlo, ¿no? Pasan de hecho bueno, pues por la casa de los padres de uno de los chicos, ¿no? Y bueno, pues hacen una improvisada expedición hacia la zona, ¿no? También van con un perro. Y entonces, cuando llegan a la posición en donde supuestamente se había estrellado aquel objeto, aquel bólido, quizá los chavales pensando que, bueno, pues que podrían sacarse a lo mejor algunos dineros no sé, con algún fragmento de meteorito, con la prensa local o con, bueno, pues bueno, no se sabe muy bien, ¿no? Algún misil que podría haber caído por parte de los rusos y tenía una gran exclusiva. Bueno, pues cuando llegan a la posición, los chicos avistan a un extraño ser de ojos rojos, garras, tiene como una especie de sombrero o de, bueno, pues su traje acaba como una forma de pica, mide la friolera de 3,5 metros, 3 metros y medio, tiene como una especie de falda, de faldón, ¿no? Está como suspendido sobre el suelo, es decir, no se le ven las piernas. Huele a azufre en el ambiente, cosa bastante interesante, porque, bueno, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Todas las apariciones, o muchas de las apariciones de este tipo de seres, viene acompañado de olores bueno, pues olores similares al azufre, ¿no? O a los huevos podridos también se ha llegado a analizar. Que por cierto son olores muy relacionados a avistamientos del diablo de la Edad Media. Y es que realmente mucha de la casuística o mucha de los casos de la Edad Media relacionados con el demonio, quizá pudieron ser estos mismos extraterrestres de los que estamos hablando en este top 10 de lo más bizarro de los avistamientos de toda la historia, ¿no? Bueno, este monstruo de Flatbush es un caso totalmente único y bastante especial, ¿no? Bueno, tenemos en el número 5 los aliens de Betty Barney Hill, quizá, bueno, pues sin duda la pareja de abducidos más famosa de todos los tiempos. Y bueno, pues esta pareja es un hombre eh, afroamericano y una mujer de raza blanca. Bueno, pues cuentan una historia de haber sido abducidos en el año 62 por parte de unos supuestos seres, los grises, que luego se popularizaron mucho con el famoso libro Communion de los años 80, ¿no? Y bueno, pues estos seres exponían, esta mujer, sobre todo Betty, exponía unos detalles muy interesantes que eran que estos seres tenían como una macrocefalia, exponían, bueno, pues los famosos ojos almendrados con volumen, que además se podía uno reflejar sobre ellos, es decir, como si fuesen una especie de lentes, como una especie de Google Glass, como lo pudiésemos decir ahora mismo, pero podemos imaginarnos que con una evolución de 1 millón de años, más avanzados que lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Estaban
y enfundados en un mono ajustado al cuerpo, tenían como una especie de aspecto más insectoide que lo que viene siendo más humano, tiene como un aspecto más tipo insecto, más tipo mantis religiosa, podemos decir, una macrocefalia bastante ajustada, y también pigmentación en la piel. Esto también lo decía Betty y Barney Hill, bueno, ambos lo decían. Sobre todo Betty, que era la que más, pues más detalles dio en sus versiones de aquellos hechos, ¿no? Es interesante también el hecho de saber que, pues aquellos seres supuestamente le expusieron una especie de mapa que ella, pues no supo realmente, pues no sabía un mapa estelar con unas estrellas, no sabía muy bien la mujer que le estaban diciendo, ¿no? Y bueno, pues luego hubo una astrónoma que supo identificar ese esquema estelar con una constelación muy determinada, ¿no? Que es Z, eh, que es Z en el cinturón terrestre. Bueno, vamos al número 4. El número 4 es fascinante. No sé si es mi preferido, yo creo que es prácticamente mi preferido. Que es el ser de Inharbi. Bueno, imaginémonos la situación porque esta situación es tremenda, ¿no? Estamos en Finlandia, año 1971, en pleno bosque frondoso. Dos esquiadores de fondo avistan un misterioso objeto volador no identificado de luz roja, y además está muy bajo, está sobre unos pinos y está muy bajito ese objeto, am, y además toma tierra. Y entonces, bueno, pues estos señores se acercan, están realmente fascinados ante lo que está ocurriendo. am, Están agarrotados, apenas se pueden mover y se dan cuenta de ello. Y de repente se abre una pequeña puerta y sale un misterioso ser de poco más de 1 metro de altura, con una caja, con una luz amarilla adosada a la caja. Se queda mirándolos. Tiene una especie de sombrero con forma de cono. Tiene una nariz ganchuda, como con forma de gancho. Tiene garras también en sus manos. Am, el ser va como con un mono totalmente ajustado. Es muy pequeño, mide, como hemos dicho, 1 metro. Eh, el ser les empieza a enfocar con la luz a los dos. Los testigos experimentaron, pues una gran perturbación en aquel momento. El ser se da la vuelta, se mete otra vez en la nave, vuelve a marcharse la nave. Los hombres quedan, pues muy impactados por el tema, y con síntomas de haber sido irradiados con orina negra, con la piel totalmente irradiada, muy morena, inútiles para trabajar para el resto de su vida. Es el ser de Inharbi, o sea, yo podría definirlo como miedo total, ¿no? Es un caso que realmente impresiona porque estos señores no tenían por qué mentir sobre su historia, ¿no? Tenían su familia, tenían su vida, y su vida cambia para siempre. Vidas marcadas en todos los casos de avistamientos de extraterrestres y de avistamientos de humanoides, ¿no? Vidas marcadas, eso os lo puedo asegurar. Bueno, vamos a por el número 3, el caso Voronezh, 1989, el famoso caso de la agencia de noticias TASS en Rusia, que a día de hoy sería bastante impensable que todo esto ocurriese, pero eran otros tiempos. Estamos en el año 1989 y imagínese que está usted en una ciudad rusa, así pues, evidentemente, pues esperando el autobús, bien, usted está tranquila, ¿no? Y de repente ve bajar una gigantesca esfera negra que se posa cerca de una parada. Que además usted ya había visto algo, que había estado esa esfera negra como dando vueltas por el barrio, ¿no? Y usted no sabía muy bien qué pasaba, ¿no? Y de repente ve bajar a dos gigantescos seres de aspecto imponente, con más de 2 metros y medio de altura. Estos seres iban como enfundados también en trajes,
eh, también ve un pequeño ser a su lado que tiene como aspecto más robótico. Am, Hay unos niños en la zona que aseguran haberlos visto sin ningún tipo de dudas, hacen dibujos, se quedan muy impactados para siempre. Existe como una extraña historia de que uno de los niños pues fue disparado por uno de estos seres que luego fue desmentido, ¿no? Esto además luego fue estudiado por muchos científicos porque resulta que había una universidad de física al lado y evidentemente pues hicieron unos estudios fantásticos al respecto, ¿no? Con mediciones de alteraciones en campos magnéticos y radiación en la zona. Y lo más interesante es el hecho de que, bueno, pues estos seres que eran tan grandes, ¿no? Que iban como una especie de monos también ajustados, bueno, que además tenía como cierta simbología, la simbología, bueno, pues que hemos visto también en el caso Ummo, el famoso y polémico caso Ummo. Y bueno, pues fascinante por el hecho de observar cómo estos seres parece que tienen como tres ojos, también como unas botas, como si fuesen astronautas del futuro, ¿no? Prácticamente, ¿no? Un tema bastante bizarro. Bueno. Vamos al número 2, caso número 2, que es el caso Conil. Para mí también otro de mis preferidos. Es un caso que tendremos que analizar a fondo porque ya, de hecho, se produce el 25 aniversario dentro de poco. Bueno, pues estos son unos chicos que estaban en una playa de Conil, en España, en Cádiz, concretamente. Y bueno, pues esto ocurre 2 días después del caso de Voronezh, ¿vale? Y bueno, pues estos chavales se reunían, chavales sanos, que no tienen ningún tipo de problemas de alcohol, ni de drogas, que son chicos pues muy sencillos, que no tienen ningún tipo de maldad cuando dicen todo esto, y además luego fueron a por ellos y les estuvieron increpando por todo esto, se les persiguió y se les acusó de manera totalmente injusta y sirva este programa para romper una lanza en favor de todos aquellos hombres y mujeres que luchan por decir lo que les pasa y la verdad de estos temas con dignidad, ¿no? Como hicieron estos chicos de Conil. Y bueno, pues la historia es que ellos se reunían allí para ver unas extrañas luces en el cielo que habían visto ya desde hacía unos días, ¿no? Llevan ya pues casi 2 semanas viendo luces en el cielo, ¿no? Ya sabían por dónde iban a aparecer, ya sabían un poco qué es lo que hacían y les encantaba verlo, era como lo mejor que podían hacer durante el día, ¿no? Lo que pasa es que aquel día fue muy diferente, porque los chicos de repente, ya viendo las luces, vieron que había más luces justo en pues en el horizonte del mar, había luces que estaban sobre el mar, además de las que estaban viendo en el cielo, que ya veían de todos los días, y los chicos de repente vieron emerger del agua dos figuras ataviadas con una especie de ropajes blancos que llegaban hasta el suelo. Eran seres que pues no tenían cara, tenían como una especie de cara muy blanca, pero no tenían facciones en la cara. Bueno, pues portaban una especie de luz azul muy intensa, que apareció además de repente en escena. Comenzaron a andar hacia ellos y los chicos pues no sabían muy bien qué estaba pasando. Y de hecho los chicos vieron cómo aquellos dos seres empezaron como a hacer una especie de montículo en la arena, que luego además se acercaron y vieron que el montículo había sido pues como cavado con unas uñas muy finas, un detalle muy interesante. En este caso con Il, los dos seres se tumban en la arena y se levantan como si fuesen dos personas normales, como un hombre y una mujer totalmente normales. Y bueno, pues esto marca un poco el inicio o algunos de los mejores testimonios de infiltrados, extraterrestres infiltrados en la Tierra, ¿no? Que hay muchos investigadores pues que esto lo tratan y les parece pues un puntal de referencia en la investigación ufológica, ¿no? Entonces es interesante porque también aparece otro tercer ser más grande, con la cabeza con forma de pera, con los ojos muy negros, este sí que tiene ojos totalmente negros, que aparece además detrás de esto, pues como, de alguna manera, como si estuviese reclamando su atención. Bueno,
básicamente así, ¿no? Entonces, los dos señores, la pareja, porque es un hombre y una mujer, que se levantan, habiendo sido antes extraterrestres, ahora son una pareja de seres humanos perfectamente normal, bueno, pues se van hacia la ciudad. Y ocurre un caso interesantísimo, que es que los chicos intentan seguirles, no ven las piernas cuando les están siguiendo, ¿no? Y de hecho van muy deprisa y van a una velocidad espectacular. Y lo cierto es que luego ven las pisadas que han ido dejando, las pisadas que corresponden a un 54, ¿no? Y estos chicos no eran muy altos, no tendrían más de 1,80 m, tanto el chico como la chica. Es decir, el pie no parecía una cosa muy normal, no se correspondía con la altura, pero lo más alucinante fue que eh, había como una especie de pisadas en círculo, y eso no podía haber sido posible porque ellos estuvieron viendo pues todo lo que ocurrió, todo su trayecto hasta que desaparecieron por la ciudad, pero no vieron en ningún caso que aquellos seres se parasen y se pusiesen a hacer un montón de pisadas, de dar algunos pasos por allí, ¿no? Como si esos seres hubiesen podido tener la capacidad de parar el espacio y el tiempo, hacer algún tipo de estudio en el que se hubiesen estado deteniendo en aquella zona, que se veían las pisadas en círculo, y haber proseguido después, ¿no? Muy interesante. Bueno, y vamos al número uno, que bueno, pues este es el caso más raro, yo creo, de todos, ¿no? Que para mí el caso más bizarro de todos los tiempos, que es el ocurrido en la granja de los Sutton, en Kelly, Hopkinsville, en 1955. Que es una familia que además son granjeros rudos, estos no se andaban con chiquitas, ¿no? Y que, bueno, pues que ven, bueno, pues una familia que está pasando la noche allí, bueno, pues en Estados Unidos, en el año 55, y de repente, pues el perro se pone a ladrar, salen para afuera, y de repente se encuentran una serie de criaturas, de hecho, una sola, la primera, una criatura, de enormes orejas, grandes garras, que caminaban a dos patas y que se fueron acercando con las manos como en alto, pero hacia adentro, ¿no? Los seres eran realmente impresionantes, tenían como una propia luz que iban reflejando, o sea, que iban emitiendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues estos señores lo primero que hicieron fue pegarle dos cartuchazos al ser, y el ser ni se inmutó. Pero, claro, se asustaron mucho y entonces se metieron para dentro de casa. Y entonces vieron como había más de un ser y empezaron a aparecer por las ventanas y empezaron a caminar sobre el techo. Y entonces se produjo un asedio de estos seres hasta altas horas de la madrugada, hasta que estos señores decidieron coger el coche. Vamos unos por la puerta de atrás, otros por la puerta de adelante, y nos la jugamos para salir en coche y ir a visitar al sheriff, ¿no? Y bueno, pues durante todo, hasta que llegaron a ese momento, esta gente se quedó sin municiones en casa, eh, vamos, eh, dejando un montón de agujeros en las ventanas y en las puertas de todas las veces que habían disparado a estos seres, ¿no? Eh, entonces, bueno, cuando llegaron al sheriff le contaron, oye, hay una serie de extraterrestres que están asediando mi casa, y él, claro, imaginaos la cara del sheriff, ¿no? Decir, bueno, ¿qué me estás diciendo, hombre? ¿No? Fueron para allá y el sheriff constató que estaban los agujeros, los seres no estaban, eh, pero resulta que aquel hombre definió la situación con algo que me interesa muchísimo, que es una campana de irrealidad. Aquel hombre habló de que lo que estaban viviendo parecía que tenía algo que no era normal. Había una campana de irrealidad. Era diferente la realidad que estaban viviendo, ¿no? Interesantísimo. Bueno, podría comentaros otros dos casos, ¿no? Sobre el Mothman, y sobre el caso Varginha, como decíamos antes, pero creo que estos dos casos merecen un programa aparte. Bueno, espero que os haya gustado mucho este top 10 de los avistamientos de ovnis, bueno, de extraterrestres más bizarros de la historia.
Y nada, bueno, sin más, salud y suerte, y os espero en el próximo programa. Adiós.